Hola público, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les vamos a presentar un documental sobre el Grupo Norte. En un inicio se les conoció como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. A partir de 1923 pasó a ser Grupo Norte. El grupo de jóvenes intelectuales y artistas que tenían como sus mentores, orientadores e inspiradores Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. La Universidad César Vallejo nació el 12 de noviembre de 1991 en la ciudad de Trujillo con un emprendimiento que busca transformar la educación. ¿Quién fue Antenor Orrego? Nació el 22 de mayo de 1892 en la hacienda Montán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Es actualmente considerado el ilustre pensador del Perú y latinoamericano. Es también el ciudadano de la cultura y el heraldo de América. Fue elegido como el intelectual del milenio en el concurso Líderes Liberteños del siglo XX. ¿A qué se dedicó? Antenor Orrego ingresó a la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo en 1912. Paralelamente trabajó como periodista y desarrolló recargadas actividades intelectuales. En 1945 fue elegido senador por Libertad y participó en la elaboración del Estatuto Universitario, en el que se recogieron los principios del movimiento de la Reforma Universitaria. En 1946 fue nombrado catedrático del curso de Cultura Indoamericana de la Facultad de Letras y en 1947 la Asamblea Universitaria lo eligió rector procedido del grado de doctor honoris causa. ¿Qué aporte dio Antenor Orrego al Grupo Norte? Orrego fue el gran motivador e inspirador de la actividad literaria e intelectual del histórico Grupo Norte, primero denominado Grupo Norte, en 1923 ingresaron por los destacados César Vallejo Mendoza, Alcides Espulsín, Macedonio de la Torre, Federico Esquerre, Óscar Limaña, Domingo Parra, José Eulogio, Víctor Raúl Haya de la Torre, Carlos Valderrama, Alfredo Rebasa Costa, Juan Estejo Aturrista, Daniel Oile, Francisco Sandoval, Eloy Espinosa, Carlos Manuel Cox, Francisco Dañino, Manuel Vázquez Díaz, Juan José Lara y Lorenzo Muñoz. A partir del 23 se incorporan Belisorio Espulín y Ciro Alegría. José Eulogio Garrido Espinosa nació en Huancabamba el 11 de marzo de 1888 y falleció en Trujillo el 22 de julio de 1967. Fue hijo de Daniel Garrido y Gerarda Espinosa. Su madre falleció cuando él apenas tenía 4 meses de edad. Concluida su educación primaria, su padre lo envió a Trujillo a continuar con sus estudios. Fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano. Cursó estudios superiores de las Facultades de Letras y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Trujillo, y aunque completó su carrera, optó por el periodismo. Fue redactor del diario La Industria de Trujillo desde 1910 y fue su director entre 1929 y 1946. Entre 1915 y 1917 fue partícipe de la Juvenil Bohemia de Trujillo, conocida luego como el Grupo Norte. Junto con Orrego se convirtió en el animador de las inquietudes literarias del grupo. Fue un gran amigo de César Vallejo y este le dedicó su poema Bajos los Álamos, de los Heraldos Negros. En 1942 llegó a ser alcalde de Moche y en 1957 el Consejo Provincial de Piura lo distinguió con una medalla de oro en honor a su sobresaliente participación en el campo de la arqueología, letras y periodismo. Víctor Raúl Haya de la Torre nació en Trujillo, La Libertad, el 22 de febrero de 1895 en Lima y falleció el 2 de agosto de 1979. Fue un filósofo y político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el de mayor consistencia orgánica de la política del Perú. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo,
donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo. Ambos, junto con otros estudiantes, conformaron el Grupo Norte. Leían y recitaban poemas de Rubén Darío. Incluso Aya de la Torre llevó a Vallejo al periódico La Reforma, en donde el maestro Antenor Orrego era el jefe de redacción. Es ahí donde aparecen a publicar los primeros versos de César Vallejo, y estos lograron ser reproducidos inmediatamente en los periódicos El Guante de Guayaquil y El Liberal de Bogotá. Les dieron vuelta a todo el continente americano. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en Santiago de Chuco, de la provincia de Huamachuco, en 1892. Sus estudios secundarios los llevó en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Tenía deseos por el sacerdocio y la medicina. En 1910 ingresa a la Universidad de Trujillo estudiando letras. Por temas económicos regresa a Santiago después de unos meses a ayudar a su padre, que era gobernador. Luego trabajó en la hacienda azucarera Roma, propiedad de Víctor Herrera. En 1913 vuelve a matricularse en el curso de letras en la Universidad de Trujillo, para luego ser profesor en el Colegio 241 en Trujillo hasta 1917. Nombrado bibliotecario de la Sociedad de Preceptores para así vincularse en la joven intelectualidad trujillana, la que constituye el grupo El Norte. En 1920 es encarcelado injustamente en Trujillo, pero es liberado después de 112 días, por lo cual decide no volver a Santiago. Viaja a Lima, donde prepara los materiales del Trilce, que es revelado en 1922. Se dedicó en sus primeros años, después de estudiar letras, ejerció como profesor, luego a escribir poemas como Primavera, Campanas Muertas, Bordas de Hielo, Oscura, La Mula, A mi hermano muerto, las cuales fueron criticadas por la intelectualidad trujillana. En su viaje a Lima ejerció el rol de periodista y estando en París fundó la revista París Poemas, estando en España donde realiza la segunda edición del Trilce. En 1931 publicó Paco Yunque y El Tuxteno después de su llegada de Rusia. En 1934 se casa civilmente con Georgette. En 1937 escribe los últimos poemas, Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz. El 15 de abril de 1938, justo un Viernes Santo, César Vallejo fallece. Porte del Grupo Norte fue recitar por primera vez en público Los Heraldos Negros, en las reuniones las cuales asistía. Realizaba correspondencias escritas con sentimientos, libros y revistas a su fraternidad, estando dentro y fuera del Perú. Se le consideró el poeta máximo. Juan Parra del Río es considerado como el poeta futurista. Nació el 20 de diciembre de 1894 en la ciudad de Huancayo. Fue colaborador en varias publicaciones periodísticas de Lima y en 1915 estrenó la obra teatral La verdad de la mentira. Fue un poeta peruano que se afincó en Uruguay. Fue uno de los representantes del vanguardismo a inicios del siglo XX. ¿Qué aportó al grupo? Se le recuerda también por haber sido el primero que saludó la aparición del grupo literario de Trujillo, norte del Perú, al que bautizó con el nombre de la Bohemia Trujillana a partir de un artículo escrito por él. Luego, llamado el Grupo Norte, y alabó entre otros al todavía novel poeta César Vallejo, de quien citó unos versos que le parecieron. ¿A qué se dedicó? Se dedicó a ser poeta, ensayista y dramaturgo peruano. Participó activamente en la vida cultural, compuso casi todos sus poemas y dio a la imprenta la práctica totalidad de su obra. Está considerada como uno de los grandes poetas nacionales hasta el punto de que, después de su muerte, se dio su nombre a una calle de Montevideo y se erigió a un monumento a su memoria. Óscar Imaña Sánchez nació en 1893 en el pueblo de Hualgayoc, rico asiento minero de Cajamarca, Perú. A temprana edad emigró a Trujillo para cursar sus estudios. Su padre se dedicaba a la actividad minera. Fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se tituló de abogado en 1919. ¿A qué se dedicó? Se dedicó como abogado e inició su carrera en la magistratura. Llegó a ser juez de primera instancia en la provincia de Hualgayoc. En 1900 empezó a ejercer
la docencia en el Colegio Nacional San José de Chiclayo. Tiempo después, se trasladó a la ciudad de Cajamarca, donde fue vocal de la Corte Superior de Justicia. Aporte al grupo. En el Grupo Norte, el temperamento sereno de la sencillez y la afabilidad del joven Imaña, su espíritu asequible, condescendiente y tolerante, cautivaron la simpatía hacia su persona, lo cual aportó en los ilustres integrantes del grupo, especialmente de Vallejo. Su poesía es acento filosófico y expresionista y de cierto alarde modernista. El Grupo Norte se reunía en diversos lugares de la ciudad de Trujillo y sus alrededores, a veces en el céntrico departamento de José Eulogio Garrido, en cuya ornamentación resaltaban pinturas, cerámicos y el colorido de diversos objetos, ubicado en el Jirón Independencia. El departamento de Juan Espejo era otro lugar de las citas, en el Jirón San Martín, como también la casa de Macedonio de la Torre, ubicado en el Jirón Gamarra, en el centro histórico o en la amplia casona del fondo El Molino de Daniel Oile. Frecuentaban asimismo las playas de Buenos Aires, Las Delicias y Huanchaco para almorzar, pero también muchas veces amanecían en esos lugares, recitando versos frente al mar. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de libros, los recitales poéticos, sus conferencias espontáneas, las excursiones y pláticas deportivas, el disfrute de música, los brindis y agapes, almuerzos y cenas, los momentos de humor, como también de disfrute, sus alegrías y sus sinsabores, sus apodos y confidencias, el estudio compartido y comentario de las materias universitarias, críticas al Estado contra la mentalidad rentista y la permanencia del criterio colonial, señalando modernizar al país. El Grupo Norte tuvo una ideología renovadora, pues la ideología que inicialmente le formó su grupo era liberalista, pues después se da a través de propuestas como el socialismo, el aprismo, que generan corrientes de pensamientos que a su vez regionalizan, formando así el norte aprista y el sur comunista socialista. En este punto de este efervescente cambio o transformación, donde se daba la caducación de estructuras económicas y sociales que afectan particularmente a las provincias o capitales en los centros metropolitanos. La filosofía que debatía el Grupo Norte, a raíz de ser un grupo con integrantes de diversos campos, resultó teniendo una adicción ocupada fundamentalmente en la perspectiva de desarrollo de los pensamientos estéticos y socialistas. Los principales campos artísticos del Grupo Norte fueron la literatura, el periodismo, la política, la filosofía, la música y las artes plásticas. La literatura fue desarrollada por César Vallejo, Alcides Espelucín, Ciro Alegría y Francisco Sandoval. Arte llevado a la cúspide de su creación por el mismísimo César Vallejo. El periodismo fue transitado por la mayoría de ellos, desde José Eulogio, Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelucín y Aya de la Torre. Aquí debemos destacar por igual el nivel de compromiso de todos, ya que mientras unos eran colaboradores, otros eran cronistas, y donde José Eulogio y Antenor Orrego, además de columnistas, asumieron la dirección de importantes medios de prensa. La política fue liderada por Aya de la Torre a través de la concepción y cristalización del APRA, y en la que como buen promotor y organizador trató de involucrar a todo el colectivo llamado Grupo Norte. Quizás sí lo logró en términos mayoritarios con la incorporación de un buen número de ellos. Sin embargo, José Eulogio Garrido y César Vallejo no están incluidos aquí. La filosofía resultó ser un campo artístico ocupado fundamentalmente por Antenor Orrego,
además de algunas participaciones de Aya de la Torre a través de la exploración en los campos de la historia. La música, la cual fue liderada por Carlos Valderrama. En las artes plásticas tenemos la pintura y la escultura, las cuales fueron lideradas por Macedonio de la Torre. Como es lógico, el Grupo Norte tuvo más y nuevos integrantes, los cuales fueron incorporados por Antenor Orrego. Y es así como damos por terminado este documental, de lo que fue el Grupo Norte en sus tiempos de gloria y quienes lo conformaron. Muchas gracias por su atención. Si te gustó, déjanos un like y un comentario. Gracias.